Bienvenido, discípulo del Señor, a esta lección titulada El servicio y la iglesia. Pero antes de introducirnos, quiero que oremos para que el Espíritu Santo nos guíe a todo el propósito a través de esta enseñanza. Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por la pandemia, porque en medio de todo tú nos has ayudado, nos has sostenido, nos has guiado y has estado con nosotros. Señor, ahora te pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe aquellas lecciones que tienes acerca del servicio y la iglesia, para que el propósito tuyo se cumpla en nuestras vidas como discípulos tuyos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que ame verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. ¿Y qué te parece si iniciamos nuestra introducción? Y dice que el servicio es cualquier trabajo realizado en beneficio de otra persona. Cuando se estudia este tema en la Biblia, se observa una serie de similitudes y contrastes entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Casi cada doctrina se encuentra anunciada en el Antiguo Testamento y casi todo el resto de la doctrina del Nuevo Testamento es acabada hasta la perfección de nuestros días. El servicio que Dios pide, ya sea en el Antiguo o Nuevo Testamento, es entregado primeramente a un sacerdocio preparado. En el orden del Antiguo Testamento, el sacerdocio era una jerarquía que estaba sobre la nación y servían bajo la autoridad del sumo sacerdote. En el orden del Nuevo Testamento, cada creyente es un sacerdote para Dios, bajo la autoridad de Cristo, que es el verdadero sumo sacerdote. Y aquí nos introducimos a nuestra lección. Listos los planes, los recursos, el conocimiento. ¿Qué haces, Gabriel? Hola, pastor. Pues aquí preparándome para el servicio a Dios. ¡Qué bien! Fuimos puestos en la tierra para aportar, para hacer la diferencia. Bueno, hay tanto por hacer. Creo que puedo servir para salir en la lista de los que más se sirven. El servicio tiene que ver con los demás, sin duda. Si no amo a los demás ni deseo servirles, tendría que preguntarme si realmente Cristo está en mi vida. Es cierto, yo quiero servir, pero ¿qué herramientas necesito? En ocasiones actuamos de cierta manera con la gente que está metida en problemas. Jesús lo destacó a través de la parábola del buen samaritano. Hay 3 actitudes hacia la gente necesitada: guardar distancia, ser curioso pero sin involucrarse. Y antes de decirte la tercera, ¿sabías que vamos a darle cuentas a Dios personalmente? ¿Cuentas? No hay problema, soy buenísimo en contabilidad. No necesariamente. Dios comparará cuánto tiempo y energía gastamos en nosotros mismos comparado con lo que invertimos. Por eso es importante tratar a otros como yo quiero ser tratado. Uy, ahí sí salgo en rojo, a pérdida. ¿Y cómo puedo corregir eso? Pues puedes involucrarte en algún ministerio o actividad dentro de la iglesia. No tengo idea cómo ayudar a la gente.
Es importante que para tener una buena actitud consideremos 4 pasos para suplir las necesidades de la gente, de la manera en que Jesús lo haría. Ver las necesidades de las personas que me rodean. Y creo que también es importante sentir compasión por el dolor ajeno. La iglesia y su servicio. Alerta mental, porque veamos nuestro versículo a memorizar y se encuentra en Romanos capítulo 12, versículo 1. Y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Una vez más, nuestro versículo a memorizar se encuentra en Romanos capítulo 12, versículo 1, y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La iglesia y su servicio. Esta es nuestra lección número 9 del manual de servicio en la clase de discipulado de 12 años en adelante. Y nuestra primera parte A es su servicio a Dios. Y dice que en su ministerio sacerdotal, los sacerdotes del Nuevo Testamento, al igual que los sacerdotes del Antiguo Testamento, eran designados para servir a Dios y a los hombres. Como no habla un evangelio que predicar a las naciones en el Antiguo Testamento, el servicio sacerdotal durante el periodo que abarca consistió solamente en la realización de las cosas del tabernáculo o del servicio en el templo y de los rituales divinamente ordenados. En comparación al ministerio sacerdotal del Nuevo Testamento, porque este es mucho más amplio en su alcance e incluye no solamente el servicio a Dios y a sus hermanos en la fe, sino a todos los hombres en todo lugar, porque hay un evangelio que predicar a las naciones, a toda criatura, pueblo, lengua y nación. Entonces podemos ver que en el Antiguo Testamento el sacerdote solamente era aquel que tenía acceso al lugar santísimo. Era el único que una sola vez al año tenía ese acceso para comunicarse con Dios y poder entonces comunicar el mensaje que Dios le enviaba a su pueblo. Así, entonces nos damos cuenta que en el Nuevo Testamento somos todos y cada uno llamados a ser esos sacerdotes, como lo dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, y nos llamó reyes y sacerdotes para nuestro Dios, a fin que le sirvamos a Él con toda nuestra disposición de nuestro corazón, de nuestro esfuerzo físico, de nuestros bienes y de todo lo que Dios nos ha dado. Número 1. El servicio de sacrificio es asombrosamente similar en el Antiguo y el Nuevo Testamento. El sacerdote del Antiguo Testamento era santificado o apartado por el hecho de que había nacido en la familia sacerdotal de Leví y por el hecho de que él, tras la debida ceremonia, era investido sacerdote, oficio con carácter de continuo mientras viviera. Además, era purificado al principio de su ministerio por medio de un baño definitivo. Esto lo podemos ver a través de nuestra imagen, lo cual también en las Escrituras lo encontramos en Éxodo capítulo 29, versículo 4. Y dice que en el cumplimiento del antitipo, es decir, de lo que era en el Nuevo Testamento, el creyente sacerdote era purificado de una vez para siempre en el momento que recibe la salvación. Así, por ejemplo, lo encontramos en Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y dice que en virtud de su salvación es apartado para Dios. Así también es introducido en la familia de Dios por el nuevo nacimiento. Además de esto, se exige particularmente del sacerdote del Nuevo Testamento que se dedica a Dios en forma voluntaria.
Y esto nos lleva nuevamente a nuestro versículo a memorizar. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, la frase misericordias de Dios se refiere a los grandes hechos de la salvación que han sido planteados en los capítulos precedentes del libro de los Romanos. Misericordias a las que todo creyente ingresa en el momento de ser salvo, mientras que la presentación del cuerpo como sacrificio vivo es la autodedicación a la voluntad de Dios de todo lo que el creyente es o tiene. Lo que de esta manera se dedica a Dios, Él lo acepta y lo pone donde Él quiere en su campo de servicio. Así que todos somos la obra maestra de Dios. Por eso Efesios capítulo 2 versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero el sacrificio hacia Dios es cuádruple, es decir, que tiene 4 áreas esenciales en las que nosotros debemos de estar presentes para poder llevar a cabo ese servicio a Dios. Y nuestra primera área no es más que la dedicación de sí mismo. Y recaemos en nuestro versículo a memorizar de Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que la dedicación de sí, que es, según se declara, un servicio racional, o más literalmente un culto espiritual de nuestra propia vida como sacrificio vivo, como Cristo mismo era el sacrificador y el sacrificio. Así el creyente puede glorificar a Dios ofreciendo todo su cuerpo como un sacrificio vivo para Dios. Nuestra segunda área de sacrificio a Dios no es más que el sacrificio de labios. Lo podemos encontrar en Hechos capítulo 13, versículo 15. El sacrificio de labios es la voz de alabanza y de adoración y debe ser ofrecida continuamente a través de nuestra propia lengua, de nuestra propia boca, de nuestros propios labios, sí, pero que salga de nuestro corazón. Nuestra tercer área de sacrificio hacia Dios no es más que el de sustancia. Filipenses 4:18. Y al hablar de este sacrificio nos referimos simplemente a que debe ser un sacrificio de hecho, no de palabras, sino de hecho, con muestras de amor, con muestras de agradecimiento. Debe ser un sacrificio el cual presente con nuestras obras todo lo que yo diga con nuestra boca. Debe de concordar. Y nuestra cuarta y última área de sacrificio hacia Dios no es más que el de las buenas obras. Y para ello el sacrificio de las buenas obras son todas aquellas cosas que yo haga deben de glorificar y exaltar el santo nombre del Señor, puesto que esas buenas obras darán testimonio de lo que Cristo es y de lo que nosotros somos en Cristo Jesús para servirle. Punto número 2. El servicio de adoración puede ser considerado como parte del servicio de cada creyente sacerdote en la era actual, así como era parte de la adoración y el servicio de todo sacerdote del Antiguo Testamento. Entonces, podemos decir que repetimos que en el servicio hacia Dios la adoración del creyente puede ser el ofrecimiento de sí mismo a Dios, el reconocimiento de todo corazón que la alabanza y la acción de gracia pertenecen al Señor o la presentación de las ofrendas. En conexión con la adoración de los sacerdotes del Antiguo Testamento había 2 prohibiciones y estas también tienen un significado típico. No debían llevar incienso extraño, lo que típicamente habla de la pura formalidad en el servicio a Dios, y no se permitía fuego extraño. Lo encontramos en Levítico capítulo 10 verso 1, lo que simbolizaba el dejarse llevar por las emociones carnales como sustituto de la verdadera devoción a Cristo o el amor a las cosas de menor importancia, con exclusión del amor a Cristo. Así entonces todos nosotros tenemos lugar
a ese lugar santísimo, a esa presencia de Dios. No solamente como en el Antiguo Testamento, que entraba el sacerdote una vez al año, sino que ahora tenemos acceso todos y cada uno de nosotros por medio de nuestro sacrificio vivo, cuando disponemos nuestro corazón para servirle a Dios. Punto número 3. El servicio de intercesión es una importante función del creyente sacerdotal. Recordemos que el profeta es el representante de Dios ante el pueblo. Así el sacerdote es el representante del pueblo ante Dios. Como el sacerdocio era una institución divina, siempre había acceso a la presencia de Dios. Sin embargo, ningún sacerdote de la antigua dispensación o del Antiguo Testamento podía entrar en el lugar santísimo, salvo el sumo sacerdote, y esto una sola vez en el año y con la sangre de un sacrificio. En el Nuevo Testamento, como sumo sacerdote, todos y cada uno de nosotros ha entrado con su propia sangre en el santuario celestial, y es a través de la sangre preciosa de Jesucristo, y está intercediendo por los suyos que están en el mundo. Así nosotros también hemos sido llamados a entrar a ese lugar santísimo para interceder por todos aquellos que no conocen del Señor. Cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó, lo que significa que ahora está abierto el camino hacia el lugar santísimo, no para el mundo, sino para todo aquel que acude a Dios sobre la base de la sangre derramada por Cristo Jesús, teniendo un acceso sin impedimento a la presencia de Dios a causa de la sangre de Cristo. El sacerdote del Nuevo Testamento tiene el privilegio de ministrar la intercesión por los demás. Servicio al hombre. En este último punto, dice que en ningún sentido es algo que el creyente obra solo, ni siquiera algo hecho por el creyente con ayuda o sin la ayuda del Espíritu Santo. Generalmente se entiende por el don a alguna habilidad natural recibida por nacimiento y que lo capacita a uno para hacer cosas especiales. Pero según el uso bíblico de la palabra, don es un ministerio del Espíritu que mora en el creyente. Es el Espíritu que realiza un servicio y usa al creyente como un instrumento. Así el servicio cristiano se presenta como una manifestación del Espíritu Santo. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7 dice: a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Del mismo modo que el carácter cristiano se convierte en fruto del Espíritu Santo por causa de este don del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículos 2 al 23, podemos encontrar que el apóstol Pablo nos dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los frutos de la carne son contra el Espíritu y del Espíritu son contra la carne. Pero nosotros debemos de manifestar nuestro carácter a través de los frutos del Espíritu Santo para llevar una obra efectiva en el servicio a Dios y a los hombres. También vemos en Romanos capítulo 12, versículo 6, que dice: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe; si el de servicio, úsese para servir y servir a Dios y servir a los demás. Aunque cada creyente posee algunos dones divinamente otorgados, hay una diversidad de dones. Los creyentes no han sido todos designados para hacer la misma cosa. En esto hay un contraste en el oficio sacerdotal, en que todos los creyentes sacrifican, adoran e interceden. Aunque algunos dones representativos que son generales han sido nombrados en las Escrituras, y aunque algunos de estos evidentemente han cesado, es probable que el ministerio del Espíritu a través de los creyentes sea variado según las circunstancias en el medio de las cuales deben servir. Efesios capítulo 4 versículo 7 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo.
Los dones son otorgados para que el siervo de Dios sea para provecho a todos y cada uno de nosotros y para nosotros mismos. Y por lo tanto, implícito que el servicio brindado en la fuerza de la carne no es provechoso. La manifestación del Espíritu en el ejercicio de un don es como ríos de agua viva. Juan del 7 al 37 versículos y hasta el 39, y dice que es la realización de las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Así, por ejemplo, el equipo imparable, todos los líderes son llenos del Espíritu Santo para llevar a cabo esa obra que Dios ha designado en cada uno de nosotros. Por lo tanto, son 9 los dones del Espíritu Santo. ¿Con cuál te identifica de ellos o con cuáles te identifica de ellos? Entre estos 9 dones son palabra de sabiduría, el don de fe, palabra de ciencia, el don de sanidad, el don de milagro, don de profecía y el don de discernimiento de espíritu, el don de lengua y el de interpretación de lenguas. Sin embargo, cuando arreglan cuentas con Dios por la confesión del pecado, la rendición de su vida y el caminar en dependencia del Espíritu que mora en ellos, inmediatamente son llenos del Espíritu y como resultado desean la voluntad de Dios y por su poder suficiente que obra en ellos, llegan a ser útiles en el servicio para el que fueron ordenados por Dios. Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, gracias, Dios mío, por esta lección del servicio y la iglesia. Gracias porque nos enseña que le servimos a Dios, pero que también le servimos a los hombres. Gracias porque el Espíritu Santo de Dios es indispensable para poder impartir aquella bendición que tú nos das y ayudar a otros, Señor. Gracias, Señor, por todo. Bendice a los discípulos. En el nombre de Jesús. Amén.